Vamos hoy a hablar sobre el amor, sobre la vocación, sobre la empatía y también sobre la dependencia. 4 principios de una vida verdaderamente cristiana. ¿Cuál va a ser la tesis de este podcast? Va a ser la siguiente. La cosmovisión cristiana no produce individuos autónomos. De hecho, es antagonista el cristianismo a la autonomía. No produce individuos autónomos, ensimismados ni dependientes de estructuras impersonales. Produce personas que aman conforme a la verdad de Dios, que desarrollan responsablemente los dones recibidos por su Creador. Comprenden al prójimo sin caer en el relativismo y reconocen su condición de criaturas dependientes, llamadas a vivir en comunión y servicio al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que queremos buscar explicar en este podcast? Lo que queremos explicar son 4 implicaciones concretas de una teología cristiana seria para la vida cotidiana de todo cristiano. El amor como obediencia, la dignidad humana como vocación responsable, la empatía como comprensión sometida a la verdad y la dependencia como condición propia de toda criatura. El propósito es evitar que estos conceptos sean absorbidos por la autoayuda autónoma, independiente, humanista, que sean absorbidos por el sentimentalismo, que no se somete a la ley del Señor, que sean absorbidos por el individualismo moderno o el colectivismo estatista. Hay una pregunta que debemos hacernos con toda seriedad. ¿Qué tipo de persona debería producir una cosmovisión verdaderamente cristiana? Porque la teología no es un ejercicio destinado solamente a llenar bibliotecas, a aprobar exámenes doctrinales o a ganar discusiones en redes sociales o a simplemente tener la razón. Una teología que no transforma nuestra manera de amar, trabajar, escuchar, relacionarnos, administrar nuestros dones y reconocer nuestros límites es una teología mutilada, una teología muerta. Podemos confesar la soberanía de Dios y vivir como si fuéramos autónomos. Podemos defender la dignidad humana y despreciarnos a nosotros mismos. Podemos hablar del amor y tratar con crueldad al prójimo. Podemos defender la verdad y ser incapaces de comprender a una persona concreta. Podemos hablar de comunidad y al mismo tiempo construir relaciones de control, manipulación y dependencia enfermizas, como lo hacen los clubes eclesiásticos hoy en día. Por eso, en este episodio quiero desarrollar 4 principios que considero esenciales para una vida cristiana seria. El primero, y más fundamental, es amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El segundo principio es reconocer que Dios nos creó admirablemente, maravillosamente, con dignidad, capacidades y una vocación que debemos desarrollar. El tercer principio es practicar una verdadera empatía, aprender a comprender cómo los demás sienten, interpretan y experimentan sus circunstancias, sin que esto nos lleve a renunciar por ello la verdad. Y el cuarto principio es aceptar que somos criaturas dependientes, limitadas y también caídas. Nunca seremos completamente autosuficientes. Necesitamos a Dios, necesitamos a otros. Y precisamente por eso, estamos llamados a convertirnos en apoyo responsable para nuestro prójimo. Podríamos resumir los 4 principios en 4 palabras: amor, vocación, comprensión y comunión. Pero para entenderlos correctamente debemos librarlos de las falsificaciones modernas del humanismo. Porque el amor bíblico no es sentimentalismo, la dignidad humana no es narcisismo, la empatía no es relativismo y la dependencia no es colectivismo. Vamos a plantear el problema de la siguiente manera.
Vivimos en una cultura llena de contradicciones. Por un lado, se nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos, creer en nuestro potencial, perseguir nuestros sueños y no depender de nadie. Por otro lado, se nos enseña que somos productos de estructuras, traumas, sistemas y condiciones sociales que supuestamente determinan nuestra identidad. El hombre moderno debe creerse soberano y víctima al mismo tiempo. Debemos pensar que puede definir quién es, pero también que no es responsable de lo que ha llegado a ser. Debe considerarse completamente independiente, pero reclamar que instituciones impersonales satisfagan todas sus necesidades, como el Estado. Debe exigir que todo validen sus sentimientos, aunque él no esté obligado a considerar seriamente los sentimientos, derechos o responsabilidades de los demás. Esta contradicción, por supuesto que no es accidental, no es fortuita. Procede de una antropología equivocada, de una teología equivocada, de una cosmovisión acerca del hombre equivocada. Cuando el hombre rechaza su condición de criatura, intenta ocupar el lugar de Dios. Quiere determinar por sí mismo el bien y el mal, definir su identidad, establecer sus propios límites y construir su propio significado. Pero como no es Dios, fracasa inevitablemente. No puede sostenerse a sí mismo, no puede controlar todas las circunstancias, no puede garantizar el resultado de sus decisiones, no puede vivir sin relaciones, no puede escapar de la necesidad de recibir. La autonomía humana es una ficción. Y normalmente es una ficción costosa, porque cuando el hombre rechaza su dependencia de Dios y de las comunidades reales, termina dependiendo de falsos dioses, de líderes políticos, de burocracias, de ideologías, de corporaciones, de movimientos de masas y en especial en nuestra época del Estado moderno. La pregunta entonces no es si seremos dependientes. La pregunta es, ¿de quién dependeremos? ¿Bajo qué condiciones y conforme a qué ley? La respuesta cristiana comienza reconociendo que el hombre fue creado por Dios, para Dios y bajo la autoridad de Dios. Desde allí podemos comprender estos 4 principios. Primer principio, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Cuando Jesús fue interrogado acerca del gran mandamiento de la ley, él respondió lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 grandes mandamientos. Pueden ver en Mateo capítulo 22, versículo 37 y versículo 39. Cristo no inventó aquí un nuevo principio. Estaba resumiendo simplemente la revelación del Antiguo Testamento. Simplemente estaba declarando la ley de Dios, la ley que le fue dada a Moisés. El amor a Dios procede de Deuteronomio capítulo 6. De ahí es que nuestro Señor Jesucristo saca la cita. Y el amor al prójimo es una cita de Levítico capítulo 19. Esto es importantísimo porque demuestra que el amor bíblico no se opone a la ley de Dios. El amor resume y cumple la ley. Pablo lo explica en Romanos capítulo 13, versículo 10, donde dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Observemos el razonamiento. Amar al prójimo significa no cometer adulterio contra él, no asesinarlo, no robarle, no mentir acerca de él y no codiciar lo que le pertenece. El amor tiene contenido moral objetivo. No basta con sentir afecto. Una persona puede afirmar que ama a su esposa y sin embargo traicionarla. Puede decir que ama a sus hijos mientras descuida su formación, su educación, su cuidado. Puede asegurar que ama a los pobres
mientras promueve políticas que destruyen su propiedad, su familia, su capacidad productiva y su responsabilidad. Puede hablar del amor a la sociedad mientras justifica la coacción del Estado, la confiscación del Estado o la mentira de los políticos. El amor bíblico se conoce por sus frutos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Jesús declara en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, amor y obediencia no son conceptos rivales. El amor es la disposición interna que se manifiesta en una vida ordenada conforme a la palabra de Dios. Esto significa que amar al prójimo no siempre será darle aquello que desea. A veces amar será consolar, otras veces será corregir, a veces será acompañar silenciosamente, otras veces será confrontar una mentira destructiva, a veces será ayudar materialmente, otras veces será negarse a financiar la irresponsabilidad. El amor no consiste en mantener siempre cómoda a la otra persona. Consiste en buscar su verdadero bien bajo Dios. Por eso debemos afirmar dos cosas al mismo tiempo. El amor sin verdad degenera en sentimentalismo, y la verdad comunicada sin amor puede convertirse en crueldad, orgullo o exhibicionismo doctrinal. El cristiano no debe escoger entre verdad y amor. Debe amar conforme a la verdad y comunicar la verdad con amor. El segundo principio es que Dios te creó con dignidad, te dio capacidades, te dio una vocación, te hizo maravilloso. Dios nuestro Señor nos ha hecho maravillosos. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. Tanto el hombre como la mujer son maravillosos. Esta afirmación constituye el fundamento bíblico de la dignidad humana. El valor de una persona no depende de su productividad, su nivel de ingreso, su inteligencia, su salud, su edad, su popularidad o la opinión que otros tengan de ella. Tampoco depende de que una autoridad política le conceda derechos. El hombre tiene dignidad porque fue creado por Dios, a imagen de Dios y para servir a Dios. El Salmo 139 expresa esta maravilla de la creación humana. En el versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Aquí encontramos un principio que el cristiano necesita recuperar. Despreciarse a sí mismo no es humildad. Decir constantemente, no sirvo para nada, no tengo valor, o nunca podré hacer nada bueno, ¿no glorifica a Dios? Puede sonar piadoso, pero en realidad desconoce la obra creadora y providencial del Señor. La humildad bíblica no consiste en negar nuestras capacidades, consiste en reconocer que las recibimos de Dios. Pablo pregunta en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que somos y poseemos tiene carácter de don y de responsabilidad. El conocimiento, la fuerza, la creatividad, la capacidad de trabajo, el tiempo, las oportunidades, las relaciones y los recursos son bienes administrados bajo Dios. Por eso, la doctrina de la imagen de Dios está relacionada con el mandato de dominio. Dios no creó al hombre para la pasividad. En Génesis capítulo 1, versículo 28, le ordena ser fecundo, multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Adán es puesto en el huerto para cultivarlo y guardarlo. El ser humano fue creado para trabajar, conocer, ordenar, producir, cuidar y desarrollar la creación. La pereza no es humildad.
La mediocridad deliberada no es espiritualidad. Negarse a desarrollar los dones recibidos no es dependencia de Dios, es infidelidad. Ahora bien, aquí debemos introducir una corrección importante. Es común escuchar frases como, puedes lograr cualquier cosa si te lo propones. Eso no es cristianismo, es voluntarismo humanista. La voluntad humana es real, Dios nos la ha dado y debemos ejercerla, pero no es soberana. La disciplina importa, la perseverancia importa, la planificación importa, la constancia importa y muchísimo. Y aquí podemos reconocer, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que nos ha dado una clase práctica bastante impresionante de lo que es la disciplina, el entrenamiento y la perseverancia. Reconocer hombres como él. Eso pertenece, por supuesto, a la gracia de Dios nuestro Señor que nos ha dado la capacidad de ser seres humanos capaces de lograr cosas increíbles. Nos hace falta, por supuesto, convertir a Cristiano Ronaldo en teólogo reformado para aprender algo de su ética de trabajo. Pero la disciplina no controla la providencia. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Santiago capítulo 4, versículo 15 dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No podemos prometer que toda persona logrará cualquier meta con solo esforzarse. Existen límites corporales, existen enfermedades, existen decisiones de terceros, existen accidentes, existen cambios históricos, existen oportunidades que no llegan. Existen planes legítimos que Dios, en su sabiduría, no permite que se cumplan. La doctrina correcta, entonces, no es, puedes conseguir todo lo que quieras. La doctrina correcta y cristiana es, Dios te ha dado dones que debes descubrir, disciplinar y desarrollar. La fidelidad, el trabajo y la constancia pueden llevarte mucho más lejos que la pereza y el temor, pero el resultado final pertenece a la providencia del Señor. La parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 muestra que Dios no entrega a todos la misma cantidad, pero sí exige la misma fidelidad a todos. El siervo fiel no es el que recibió más, es el que administró responsablemente aquello que recibió. De modo que el cristiano no debe caer ni en la autodenigración, denigrarse a sí mismo, ni en la autoexaltación, creerse lo más grande. No debe decir, no soy nada, pero tampoco debe decir, puedo ser cualquier cosa que decida. Debe decir, soy una criatura hecha por Dios, dotado por Dios, limitada por Dios, por supuesto, soy criatura, llamada por Dios y responsable ante Dios. Y si le soy fiel, puedo llegar muy lejos y recibir la bendición de Dios nuestro Señor. Tercer principio, la empatía sometida a la verdad. La palabra empatía no aparece como tal en las Escrituras, pero el principio está ampliamente presente. Empatía significa procurar comprender cómo otra persona percibe su situación de forma subjetiva. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué teme? ¿Qué desea? ¿Y desde qué experiencias interpreta lo que le ocurre? Esto no significa que su interpretación sea correcta, sea verdadera. Aquí debemos distinguir entre la realidad de la experiencia y la verdad de la interpretación. Una persona puede sentirse rechazada aunque nadie haya querido rechazarla. Puede experimentar temor frente a un peligro inexistente. Puede considerarse inocente aunque tenga responsabilidad en un conflicto. Puede interpretar como odio una corrección legítima. Sus sentimientos son reales en cuanto sentimientos, en cuanto a su subjetividad, pero no son infalibles y no son necesariamente verdaderos. La Biblia enseña que el corazón humano puede engañarse. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por tanto,
Comprender los sentimientos de una persona no significa reconocerlos como una autoridad moral absoluta. No, significa comprenderlo. La empatía cristiana no dice cómo lo sientes necesariamente es verdad. No, no es porque lo sientes es verdad. Dice, desde un principio cristiano, lo que sientes importa porque eres una persona hecha a imagen de Dios. Quiero comprenderlo seriamente. Pero tanto tus sentimientos como los míos deben ser examinados a la luz de la verdad revelada por la palabra de Dios. Jesús nos ofrece múltiples ejemplos de esta sabiduría. Él no habló de la misma manera con Nicodemo que con la mujer samaritana. Él entendió la subjetividad de cada uno de ellos. No trató del mismo modo al joven rico que a la mujer sorprendida en adulterio. No se dirigió a los fariseos como se dirigió a Pedro después de su negación. La verdad permanecía invariable, pero la forma de aproximación cambiaba según la persona, su condición, sus preguntas y su responsabilidad, su subjetividad. En el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús conoce la historia moral de la mujer samaritana. No niega su pecado. Sin embargo, tampoco la reduce a su pecado. Dialoga con ella. Escucha su marco de interpretación. Responde sus preguntas. Conduce la conversación desde el agua física hacia el agua de vida, desde su historia personal hacia la adoración verdadera y desde la confusión religiosa hacia la revelación del Mesías. Eso es empatía sometida a la verdad. Pablo expresa un principio semejante en 1 Corintios capítulo 9, cuando nos dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo no está adaptando la verdad para agradar a su audiencia. Adapta su comunicación para hacerse comprensible a su audiencia. Es empatía. Hay una diferencia enorme entre contextualizar el mensaje y alterar el mensaje, cambiarlo. El relativista modifica la verdad para evitar el conflicto. El cristiano sabio modifica su modo de hablar para comunicar la verdad con mayor claridad, precisión, ser más certero. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice y nos ordena, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ser pronto para oír implica más que guardar silencio para mientras esperamos nuestro turno para responder. Implica mucho más. Significa escuchar con el propósito de comprender. Muchas discusiones fracasan porque las personas no responden al argumento real del otro, sino a una caricatura del otro o del argumento del otro. Escuchan una palabra, identifican una categoría y responden automáticamente. Pero detrás de una objeción intelectual puede existir una experiencia dolorosa. Detrás de una reacción agresiva puede existir el temor, algún temor. Detrás de una afirmación confusa puede existir una pregunta legítima que la persona todavía no sabe formular. La empatía permite distinguir esas realidades. Ahora bien, la empatía también puede ser manipulada. Tengamos cuidado. Hay personas que utilizan sus emociones para controlar a otros. Presentan todo desacuerdo como violencia. Interpretan toda corrección como rechazo. Convierten su sufrimiento en una especie de autoridad moral incuestionable. El cristiano debe ser compasivo, pero tampoco debe ser ingenuo. Debe escuchar, pero también discernir. Debe considerar el dolor, pero no permitir que el dolor reemplace la verdad. Debe evitar la dureza, pero también la manipulación sentimental. La fórmula podría ser esta, por ejemplo. Comprender al prójimo desde sus circunstancias, pero juzgar todas las cosas desde la palabra de Dios. Eso es lo fundamental.
La empatía sin verdad se convierte en relativismo. La verdad sin empatía puede convertirse en una ortodoxia incapaz de tocar a personas reales. Cuarto principio: reconocer nuestra dependencia. El cuarto principio es uno de los más difíciles de aceptar para el hombre, sobre todo para el hombre moderno. Somos dependientes, no solo a veces, no solo cuando enfermamos, no solo cuando estamos en la infancia o cuando llega la vejez. Somos criaturas esencialmente dependientes. Solo Dios existe por sí mismo. Solo Dios es autosuficiente. Solo Dios no necesita recibir vida, conocimiento, autoridad o poder de otro. El hombre, en cambio, recibe todo. Recibe la existencia, recibe el cuerpo, recibe el mundo, recibe el lenguaje, recibe el conocimiento acumulado por generaciones, recibe cuidado, recibe oportunidades, recibe gracia, recibe salvación. La afirmación de Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido?, destruye toda fantasía de autonomía. Incluso antes de la caída, Adán no era autosuficiente. Dependía de Dios. Dependía del alimento producido por la creación. Dependía de la palabra divina para conocer su vocación y sus límites. Y necesitaba compañía humana. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Esto significa que la dependencia no es en sí misma una imperfección causada por el pecado. Es parte de nuestra condición de criatura. El pecado pervierte la dependencia. Puede transformarla en parasitismo, en esclavitud, en manipulación, en irresponsabilidad. Pero la redención en Cristo no nos convierte en seres autónomos. Nos enseña a depender correctamente en los términos de la palabra ley de Dios nuestro Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se utiliza la imagen del cuerpo para explicar la vida de la iglesia. En el versículo 21 dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Cada miembro tiene una función. Ninguno posee todos los dones. Ninguno puede decir que no necesita a los demás, pero tampoco puede decir que no tiene nada que ofrecer. Esta es la belleza de la comunión cristiana. Todos recibimos, pero también todos damos. Todos necesitamos ayuda en alguna dimensión, en alguna medida. Todos estamos llamados a prestar ayuda en alguna dimensión, en alguna medida. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí debemos evitar, por supuesto, dos errores opuestos. El primero es el individualismo autónomo. Es la persona que considera toda necesidad como debilidad y toda relación como amenaza para su libertad. Quiere vivir sin deberle nada a nadie. Pero ese ideal es una ficción humanista, satánica. Quien dice no depender de nadie suele depender de innumerables personas que simplemente no ve. Agricultores, transportistas, médicos, constructores, profesores, programadores, familiares, clientes, compañeros de trabajo y generaciones anteriores. La autosuficiencia moderna suele ser dependencia invisible acompañada de ingratitud. El segundo error es el colectivismo. Del hecho de que necesitamos a otros no se deduce que una organización central deba administrar nuestras vidas. La dependencia humana no justifica el Estado. No justifica que el Estado se presente como padre universal, proveedor absoluto, educador supremo, asegurador total y salvador social. Eso no resuelve la dependencia, la concentra.
Sustituye redes humanas concretas, familiares, eclesiales, comunitarias, por una dependencia burocrática, impersonal, abstracta. El Estado moderno utiliza frecuentemente necesidades reales para reclamar autoridad ilimitada. Promete proteger al hombre de toda incertidumbre, pero para hacerlo exige controlar cada vez más aspectos de la vida del hombre. La respuesta cristiana no es negar la necesidad humana, es reconstruir relaciones de responsabilidad, reciprocidad y servicio bajo Dios, bajo los términos de la ley de Dios nuestro Señor. Familias que cuidan a sus miembros, iglesias que socorren sin dominar, vecinos que se conocen, empresas que sirven mediante cooperación voluntaria, asociaciones que resuelven problemas reales, personas capaces de recibir ayuda con humildad y de prestarla con responsabilidad. La comunidad cristiana no absorbe a la persona, la fortalece para cumplir su vocación, para llevarla a ser lo que Dios quiere que sea, imagen de Dios, un hombre, una mujer de dominio, que anda en la palabra y en la ley del Señor. El servicio cristiano no consiste, en crear dependencia artificial. No significa controlar, no significa convertirnos en salvadores emocionales, no significa asumir cada problema ajeno como si fuéramos omnipotentes. Solo Cristo es Salvador. Nosotros somos servidores, siervos. Ayudar correctamente es procurar que la persona pueda levantarse, asumir responsabilidad, desarrollar sus capacidades y llegar también a servir a otros. Y para eso necesitamos apoyarnos unos a otros. Dios es el bien supremo y la fuente de todo bien. Por eso el amor debe comenzar con Él. Si el hombre ama al prójimo sin amar primero a Dios, terminará definiendo el bien del prójimo según criterios humanos, emocionales o políticos. El amor necesita una norma trascendente. El mundo no es malo ni carente de significado. Dios creó al hombre corporal, histórico y social. Por eso el trabajo, las relaciones, la cultura y el cuidado de la creación tienen valor. El cristianismo bíblico rechaza la idea neoplatónica de que la espiritualidad consiste en escapar de la condición humana. No somos almas accidentalmente encarceladas en cuerpos, no. Somos criaturas corporales llamadas a servir a Dios dentro de la creación. Somos creación suya. La imagen de Dios fundamenta simultáneamente la dignidad y la responsabilidad del hombre. El hombre tiene valor, pero no tiene autonomía. Tiene capacidades, pero debe rendir cuentas por ellas. Tiene autoridad derivada, pero no soberanía absoluta. El pecado afecta nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra razón y nuestras relaciones. Por eso, la confianza en uno mismo no puede ser absoluta. También, por eso, la empatía necesita discernimiento. El hecho de que alguien sienta algo intensamente no significa que lo interprete correctamente. Cristo no solo perdona a individuos aislados, restaura al hombre para su vocación bajo Dios. La salvación produce una nueva humanidad. En Cristo aprendemos a amar, trabajar, escuchar, servir y vivir en comunión en los términos de la ley de nuestro Señor. Nuestros planes son reales y nuestras decisiones tienen consecuencias, pero Dios gobierna la historia. Por eso trabajamos con diligencia sin convertir el éxito en un ídolo. La providencia destruye tanto la pasividad fatalista como la ilusión de control absoluto. La iglesia no es una masa uniforme ni una burocracia religiosa. Es un cuerpo formado por miembros diversos, unidos bajo una sola cabeza, Jesucristo. La unidad no destruye la particularidad de las personas y la diversidad no destruye la comunión. Por tanto, ya dicho todo lo anterior, hay algunos errores
que debemos refutar, que debemos negar, que debemos señalar. Errores comunes. El primer error: amar es aceptar todo. No. Amar es buscar el verdadero bien del prójimo, de mi prójimo. Aprobar una conducta destructiva puede ser una forma de cobardía o indiferencia, no de amor. Podría ser una manifestación de aborrecimiento incluso. El segundo error: la ley y el amor se oponen. Eso es mentira. La Escritura enseña que el amor cumple la ley. Una idea de amor que justifica robo, mentira, adulterio, abandono o coacción no es amor cristiano, no es amor verdadero. El tercer error: aquel que dice, creer en la dignidad personal significa que creer que puedo lograr cualquier cosa. No, la dignidad no implica omnipotencia. El cristiano reconoce sus capacidades y trabaja para desarrollarlas, pero acepta sus límites y la soberanía de la providencia de Dios nuestro Señor. Cuarto error: la humildad consiste en pensar mal de uno mismo. La humildad consiste en pensar correctamente, sometido a Dios nuestro Señor, no en declarar que yo soy malo o soy lo peor. No atribuirse lo que pertenece a Dios, pero tampoco negar lo que Dios ha dado. Y Dios te ha creado a imagen suya. Y si te has arrepentido y has confesado a Jesucristo, Dios te ha hecho nacer de nuevo. Te ha hecho y te ha nombrado hijo suyo. Te ha hecho nueva criatura. No neguemos eso. Quinto error: empatizar es estar de acuerdo. Falso. Comprender una perspectiva no significa aprobarla. Podemos reconocer sinceramente el dolor de una persona y al mismo tiempo considerar equivocada su interpretación, que está equivocada, pero debemos comprenderla desde su perspectiva. ¿Para qué? Para poder afrontar sus preguntas, sus dudas y sus errores de la manera más correcta, sirviéndole, amándole. Sexto error: aquel que dice, los sentimientos son siempre verdaderos. Eso es un error completamente. Y lo contrario también. Los sentimientos son siempre equivocados. No. Las dos cosas están mal. Los sentimientos son reales como experiencia, pero pueden basarse en interpretaciones falsas. Deben ser escuchados y examinados, pero no tenerlos como autoridad. Séptimo error: ser maduro significa no necesitar a nadie. Falso, ya lo hemos demostrado aquí, ¿verdad? Eso no es madurez. Es una fantasía de autonomía humanista. Es el consejo de Satanás. La madurez consiste en aprender a recibir, contribuir y asumir responsabilidad dentro de relaciones sanas. Octavo y último error: como somos interdependientes, necesitamos un poder central que organice toda la sociedad. O sea, necesitamos un Estado. Falso, mentira. La interdependencia no justifica la centralización coactiva del Estado. La cooperación social puede desarrollarse mediante familias, iglesias, comunidades, asociaciones, mercados y relaciones voluntarias. La necesidad humana no convierte al Estado en Mesías y en algo necesario. Finalmente, como aplicación en la vida personal, el cristiano debe examinar qué está haciendo con los dones que ha recibido. No basta con afirmar que Dios nos creó con capacidades. Debemos cultivarlas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de nuestro prójimo y sobre todo al servicio de Dios nuestro Señor en adoración. Eso exige disciplina, estudio, trabajo, descanso, planificación y perseverancia. En la familia debe ser un lugar donde las personas sean amadas sin ser idolatradas. Los padres deben reconocer la dignidad y particularidad de cada hijo, pero también formarlo en responsabilidad. Amar a un hijo no consiste en evitarle toda frustración, consiste en prepararlo para vivir fielmente bajo Dios nuestro Señor. En la iglesia debe enseñar la verdad con claridad, pero también conocer a las personas concretas. No toda lucha espiritual se resuelve con un eslogan, con una
publicación en Facebook, o en Twitter, o en lo que sea de redes sociales, o en una predicación en el púlpito incluso. No toda pregunta es rebeldía. No toda opinión contraria es rebeldía. No toda tristeza es falta de fe. No toda corrección debe darse públicamente. El pastor necesita doctrina, pero también sabiduría, paciencia y capacidad de escuchar los principios de los cuales hemos hablado. El pastor debería tenerlo fortalecidos en su vida. En el trabajo, en el trabajo es una forma de servicio y es una esfera de servicio y dominio responsable del hombre. La excelencia cristiana no consiste en perfeccionismo obsesivo en el trabajo, sino en la fidelidad al Señor y en lo que se hace. Significa cumplir la palabra, respetar al cliente, producir valor, aprender, corregir errores y administrar bien el tiempo. En la economía existe porque somos dependientes y poseemos dones distintos. Nadie produce por sí solo todo lo que consume o necesita. La división del trabajo es una expresión de nuestra condición social. Cada persona sirve a otras mediante sus conocimientos, su trabajo y sus capacidades. La cooperación económica no elimina la responsabilidad individual, la hace posible. En la acción social, la ayuda al necesitado debe buscar restaurar la capacidad, responsabilidad y participación de las personas, de los seres humanos, de nuestro prójimo. La caridad que perpetúa pasividad puede terminar sirviendo más al orgullo del benefactor que al bien del necesitado, de nuestro prójimo. El objetivo no es mantener una persona indefinidamente como receptora, sino ayudarla, en la medida de lo posible y de nuestras capacidades, a convertirse también en un agente de servicio, en alguien que también pueda bendecir como ella ha sido bendecida. En la cultura y el orden social, una sociedad cristiana no puede fundarse ni en el individualismo autónomo pecaminoso, satánico, ni en el poder colectivo absoluto, pecaminoso y satánico. Necesita personas responsables, familias fuertes, comunidades reales, propiedad protegida por la ley de Dios, asociaciones voluntarias y una ley superior a todo gobernante. Cuando el amor se separa de la ley, aparece el sentimentalismo político, los fascismos, los comunismos, los socialismos. ¿Mm? Cuando la dignidad se separa de la responsabilidad, aparece la cultura de derechos sin deberes. Cuando la empatía se separa de la verdad, aparece el relativismo y las dictaduras. Cuando la dependencia se separa de la libertad, aparece la servidumbre burocrática. Como conclusión, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tipo de persona debe producir una cosmovisión cristiana? Podemos responder que debe producir una persona que ame a Dios sobre todas las cosas y por amor a Dios busque el verdadero bien de su prójimo. Una persona que reconozca su dignidad sin divinizarse, que valore los dones recibidos sin atribuirse su origen u originalidad en sí mismo, que trabaje con constancia sin imaginar que controla la providencia, el futuro y lo determina él todo, que escuche los sentimientos y la experiencia de otros sin convertir la subjetividad en verdad absoluta, pero que esté dispuesto a escuchar y entender, que acepte su necesidad de otros sin renunciar a su responsabilidad, que ayude sin dominar, sin manipular, que reciba sin parasitar, que sirva sin pretender ser salvador, que viva como criatura bajo el señorío de Cristo. Podemos condensar todo este episodio que hemos estado hablando ahora en 4 expresiones. Ama con verdad, trabaja con fidelidad, comprende con humildad, sirve en comunión. Amar con verdad significa que nuestro amor está gobernado por la palabra de Dios. Trabajar con fidelidad significa desarrollar aquello que recibimos sin idolatrar el éxito. Comprender con humildad significa escuchar seriamente al prójimo, recordando que tanto él como nosotros mismos podemos equivocarnos.
Servir en comunión significa reconocer que necesitamos a otros y que otros pueden necesitar aquello que Dios nos ha dado. Esta visión se opone radicalmente al hombre moderno y al socialismo, al fascismo y a la visión de derecha y de izquierda política, al Estado. El hombre moderno quiere ser autónomo, pero termina esclavizado. Quiere definir su identidad, pero no sabe quién es. Quiere evitar toda dependencia, pero entrega su vida a instituciones impersonales como el Estado. Quiere amor sin ley, dignidad sin responsabilidad, empatía sin verdad y comunión sin libertad. El cristiano no está llamado a algo como eso. Está llamado a algo completa y absolutamente diferente. No a ser un pequeño Dios, no a ser una víctima permanente, no a ser una pieza anónima de una maquinaria colectiva, sino a ser una criatura redimida, responsable ante Dios, reconciliada con el prójimo y llamada a ejercer fielmente su vocación dentro del reino de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.